Cordial saludo a todos y todas. En esta ocasión compartiremos algunas reflexiones del texto del profesor Vladimir Montoya Arango, el cual ha titulado ¿Cómo ordenar y gestionar el territorio sin la guerra en Colombia? Hacia una imaginación geográfica de la paz. En este texto el profesor Montoya estructura 4 elementos centrales para hacer el abordaje de su temática. Inicialmente establece lo que hemos denominado unos puntos de partida o algunas reflexiones contextuales sobre el tema. En un segundo momento plantea lo que tiene que ver con un análisis contextual del conflicto armado, en donde ya empieza a enmarcar cada una de las propuestas y tesis que tiene este texto. En un tercer momento plantea también el profesor Montoya una propuesta desde las experiencias territoriales emergentes sobre lo que es una geografía para la vida y cómo se sueña y cómo se construye de cada uno de los territorios una propuesta de paz territorial centrada en la protección de la vida y los recursos naturales. Y por último, plantea el profesor algunos llamamientos y algunas reflexiones a manera de conclusión frente a una hoja de ruta de cómo avanzar para realizar una verdadera transformación profunda para una construcción de una paz territorial sostenible, y también la importancia de la vinculación de los actores y movimientos sociales en este ejercicio. Entonces, inicialmente, dentro de los puntos de partida y a manera de introducción, el profesor Montoya plantea inicialmente un llamado a no ver la geografía únicamente como en un sentido reduccionista de lo que es la organización del territorio, sino que también menciona sobre la categoría de geografía desde lo que está implicado en las construcciones culturales y en todo lo que ha sido el modelo hegemónico de la guerra. Valdría aquí configurar lo que se denomina una geografía de la angustia, la cual señala el autor que está vinculada a todos esos recuerdos angustiosos de la guerra que están inscritos y vinculados a la geografía de los territorios. Las mayores manifestaciones de la guerra y sus mayores impactos se viven con mayor intensidad en las zonas rurales, y por lo tanto hay unos vínculos que se hacen directamente entre lo que es la geografía de estos territorios y cómo es la manifestación de este poder hegemónico de la guerra y articulado a otros poderes económicos en los territorios que exacerban los conflictos y también las tensiones territoriales. En esa medida plantea también el autor en estos puntos de entrada o de partida y valora también de hecho los esfuerzos que la sociedad colombiana ha hecho en aras de transitar hacia formas no violentas de gestión del conflicto. Es decir, cómo desde la sociedad se ha venido generando procesos e iniciativas que procuran la transformación de las estructuras del ordenamiento territorial, que es motor de la guerra, para transitar hacia lo que podemos denominar una geografía de la vida, es decir, a un modelo de ordenamiento territorial que valore y que centre su objetivo y su fin en la protección de la vida y con ello en la protección de los bienes comunes, que tiene que ver con todo el conglomerado de los bienes y recursos naturales que hay en los territorios. Solo en esta medida, señala el autor, se puede hablar de una construcción de paz sostenible y realmente territorial. En esa medida destaca también el autor que es pertinente desde la sociedad, y para lograr como ese ideal de transitar hacia esa geografía de la vida, hacer una construcción de país que esté íntimamente vinculada al reconocimiento del pluralismo, la diversidad étnica y cultural y las reivindicaciones territoriales de comunidades y pueblos. En este caso, de comunidades campesinas y de pueblos tanto afrodescendientes como indígenas, quienes han resistido a la guerra y desde esa resistencia a la guerra se han esforzado también por mantener con dignidad sus vidas y sus territorios. Lo anterior deriva en unos aprendizajes que se traducen en propuestas creativas y esperanzadas para una transformación territorial que dé puerta y que dé pie a una verdadera construcción de paz territorial. En esa medida también propone el autor en esta introducción que su artículo se centrará en explorar algunas experiencias de movilizaciones campesinas de comunidades negras, indígenas, ambientalistas y populares en el departamento de Antioquia.
Esto tiene que ver, uno, con el hecho de que, bueno, Antioquia es uno de los departamentos mayormente impactados por el conflicto armado en el país, y asimismo también, en contraposición a ello, pues es uno de los departamentos donde se han consolidado mayores redes y procesos sociales que han ejercido la defensa del territorio de diferentes prácticas de resistencia, centrándose en la permanencia digna en el territorio, así como también en la protección de la vida. En esa medida señala el autor que estas experiencias de movilizaciones ponen de manifiesto lo que es una comprensión diferenciada del territorio. Cada una de estas prácticas, de los proyectos que promueven, que ejecutan en los territorios, pues evidencian que hay, claramente que hay una comprensión distinta en las comunidades y en los territorios de lo que es la territorialidad, de lo que es esta construcción del ordenamiento territorial y de las geografías, en contraposición pues a un modelo hegemónico que ya también el autor hablará sobre ello. Claramente, pues esto también tiene que ver con unas representaciones y prácticas territoriales que disputan la hegemonía del ordenamiento espacial bélico y se resisten a los intereses corporativos y extractivistas generales de los conflictos. Aquí hace referencia, como lo mencionaba, a una hegemonía de un modelo que básicamente lo que ha hecho es transformar la geografía del territorio en una geografía que promueve y detona la guerra, y que por lo tanto es un modelo que claramente entra en tensión con la propuesta y la comprensión diferenciada que hacen los territorios de cómo debería organizarse y de cómo debería establecerse allí una verdadera ruta para la construcción de paz basada desde el mismo ordenamiento territorial. En esta medida, pues la paz territorial desde el imaginario de geografías alternativas, esperanzadas y en permanente deriva, evidenciando que la paz va más allá del fin de las acciones armadas. Esto tiene que ver con el hecho de que para las comunidades la paz, si bien hay una relación directa de las acciones bélicas, y que para hablar de construcción de paz pues debemos estar en un escenario donde las acciones armadas, las acciones bélicas pues no estén presentes, esto no es lo único. Esta es una perspectiva de construcción de paz que claramente cercena y desconoce e invisibiliza lo que son realmente las estructuras que han sido detonantes de las guerras en el país. Por lo tanto, si no se amplía esa mirada de lo que es la construcción de paz y cómo esta construcción de paz debe necesariamente también abordar y desescalar esas estructuras que han sido motor de la guerra, no vamos a estar desafortunadamente frente a unos procesos de paz, ni de paz territorial, ni mucho menos de una paz territorial sostenible en el país. Entonces, en esta medida, quisiera compartirles, pues ya esto es parte también como del análisis propio, de cómo nos plantea el autor desde estos puntos de partida claramente un escenario de contraposición entre una hegemonía del conflicto y una contrahegemonía cuyo horizonte es el equilibrio ecológico y la protección de los derechos. Entonces, en esa medida hablamos de una hegemonía del conflicto, negador de derechos basados en intereses corporativos, bélicos y extractivistas, que es el modelo imperante en el país, frente a una contrahegemonía basada en movimientos sociales, geografías alternativas y apalancadas en lo que tiene que ver con las tradiciones, culturas y el arraigo territorial. Evidentemente, esto se representa en una lucha territorial desigual, donde la primera, hablamos de la hegemonía del conflicto, aborda el control como una de sus mayores estrategias para sostenerse, y en el marco de ese control hablamos del acaparamiento, del ordenamiento territorial a partir de lo que teóricamente pues, se ha documentado como espacios estratégicos para la guerra. La hegemonía del conflicto mira los territorios desde la lógica de qué espacio es estratégico para materializar cada uno de estos intereses, y por lo tanto cada uno de esos espacios y ese ordenamiento territorial se constituye en un detonante de la guerra y de las confrontaciones y los conflictos en el país. Versus una contrahegemonía cuyo horizonte es el equilibrio ecológico y la protección y afirmación de los derechos, que propone un nuevo ordenamiento. Y ese nuevo ordenamiento lo propone no en el papel, sino en las prácticas, ¿sí? Y en el ejercicio de derechos como tal, asumiéndose esto como las formas y los modelos de resistencia de cada una de las comunidades. Entonces, en esa medida,
y recordando a Fernán González, que señala, abro comillas, la geografía de la violencia no cubre homogéneamente ni con igual intensidad todo el territorio de Colombia. La confrontación armada es altamente diferenciada siguiendo la dinámica interna de las regiones, tanto en su poblamiento y formas de cohesión social como en su organización económica, su vinculación a la economía nacional y global y su relación con el Estado y el régimen político, y, consiguientemente, con esa dinámica regional, con la presencia diferenciada y desigual de las instituciones y aparatos del Estado en ellas. González, 2002, 20. En esta medida, ya aquí, después que nos plantea como ese escenario de introducción y plantea cuál es la tensión o el conflicto vigente y hacia dónde orienta un poco las reflexiones del texto, empieza el autor sí, como a contar cómo en este capítulo sobre el contexto del conflicto armado, por dónde iniciar. Entonces plantea que con base en la afirmación de González es importante hacer una interpretación de la geografía colombiana. Como lo mencionaba inicialmente, no es una interpretación literal ni reducida de lo que son los espacios geográficos en los territorios, de decir, bueno, montaña, ríos, caminos, sino también una geografía que se analice desde el papel de la guerra y las violencias en la producción de las espacialidades rurales y urbanas. Claramente la guerra ha sido un elemento y un contexto que ha permeado y ha influido cada una de estas espacialidades, y lo ha hecho también utilizando, ya fuera como consecuencia de esta o como estrategia, el desplazamiento forzado y la relocalización de campesinos afrodescendientes, mestizos e indígenas, que son los que mayoritariamente habitan este espacio rural. En esa medida, y esta interpretación nos lleva a que a partir de estos elementos lo que tenemos es que hay una geografía humana legada a procesos de dominación y pugna por el control del espacio. No es una geografía propia de las dinámicas territoriales, sino una geografía impuesta y condicionada por las dinámicas de la guerra. Por lo tanto, implica, para hacer una interpretación de la geografía colombiana, analizar cada uno de estos elementos y factores para poder llegar a unas conclusiones que sean mucho más dialogantes con las realidades locales. En esta medida hablamos de que lo anterior deriva un ordenamiento territorial condicionado por procesos históricos de escala regional. Aquí, recordando a González, que lo leímos hace un momento, hablamos de que las dinámicas y cada una de estas interpretaciones debe realizarse también a la luz de lo que ha sido cada uno de los procesos en cada uno de los departamentos y las subregiones del país. Claramente el conflicto no ha impactado de la misma manera a cada uno de los territorios, como tampoco lo ha hecho con cada una de las comunidades y poblaciones. Claramente hay un panorama amplio de lo que han sido estos impactos, y que cada uno, por las mismas dinámicas de los territorios sociales, culturales, políticas, ha tenido unos efectos diferenciados y que es necesario interpretarlos a la luz de cada uno de los contextos territoriales. En esta medida empieza el autor a esbozar ya lo que es la tesis de su texto, y es que para construir la paz se debe también transformar el ordenamiento territorial. Es decir, es necesario transitar de una geografía de la guerra condicionada por esta a una geografía de la paz y de la vida, cuyo horizonte se enmarque en territorios justos y que reconozca los derechos y los compromisos que han tenido los colectivos sociales también con las contribuciones y la construcción de paz en el país. En esa medida, pues el autor hace un análisis y establece un lente frente al devenir de lo que han sido los efectos de la guerra, y resalta el hecho de que en el mundo rural es el principal escenario de la confrontación armada, y que en esa medida pues han producido profundas transformaciones que se han materializado en la expulsión o confinamiento de poblaciones, en la implantación de actividades extractivas y en el control de áreas estratégicas. Cuando menciona el autor la expulsión o confinamiento de poblaciones, acá hace referencia a la utilización del desplazamiento forzado como estrategia de control territorial, y cómo
produciendo ya fuera el desplazamiento o el confinamiento, es decir, el control sobre la movilidad de las personas, puede también ejercer el control territorial en determinadas zonas. Cuando se refiere a implantación de actividades extractivas, tiene que ver con que los efectos de la guerra han modificado todo lo que tiene que ver con las vocaciones productivas de los territorios. Han propiciado transformaciones encaminadas a la materialización de los intereses de esta hegemonía del conflicto y han impuesto a cada una de las comunidades y en los territorios también acciones y medidas que contrarían valores y principios propios de cada uno de los territorios, es decir, contra cosmovisiones y cosmogonía de pueblos indígenas y afrodescendientes, pero también frente a los tejidos y vocaciones productivas de las comunidades campesinas. Simple y sencillamente ha habido una imposición de lo que es el modelo y con ello todo lo que tiene que ver con actividades extractivas dentro de cada uno de los territorios. Y el control de áreas estratégicas tiene que ver también con el hecho de que en esta ruralidad hay espacios que son mucho más convenientes para la guerra que otros. ¿En qué sentido? Uno, porque son territorios en los que hay una amplia disponibilidad de recursos hídricos, por ejemplo. Hay que controlarlos, implica disponer de este recurso hídrico para actividades ilícitas, para la transformación de productos que excedan cualquier tipo de control del Estado, pero también como mecanismo de control territorial. El agua es esencial y vital para el sostenimiento de la vida y mientras ellos tengan el control, actores armados y los poderes económicos de este tipo de recursos, pues también van a tener el control territorial. Entonces, en esa medida, esas áreas estratégicas se definen por la disponibilidad y uso de recursos naturales, por la facilidad de conectividad que pueda haber entre diferentes territorios que les permita movilizarse de forma efectiva en términos pues, de resguardarse, en términos de que les genere menos inversión económica, este tipo de procedimientos. Entonces, esos espacios son identificados y son cooptados, ¿no? Capturados y convertidos y controlados, pero también convertidos en estos espacios que mencionábamos antes, espacios estratégicos para la guerra. Entonces, en esa medida, los efectos de esta dinámica se reflejan, bueno, y estas son unas cifras que trae el texto y son unas cifras del Banco Mundial, y se reflejan, uno, en la modificación que ha habido de la composición de la población rural en el país. Hablamos de que en 1960 documenta el Banco Mundial que la población rural correspondía a un 55% con respecto a la población total del país. En el 2015 hablamos de una composición de la población rural del 24% con respecto a la población total del país, y al 2024, son cifras más recientes, esta cifra sí es del DANE, pues se mantiene un porcentaje del 24% de población rural en el país con respecto a la población total. Entonces, en esa medida, bueno, aquí valdría la pena destacar dos cosas. La primera es que ese porcentaje del 24% que persiste y resiste en los territorios ha resistido, ¿no? De forma digna para sus vidas y para la protección del territorio al conflicto armado, al marginamiento, al despojo, a la expulsión, pero también con ello ha ido construyendo formas alternativas de cómo sostenerse y de cómo contraponerse a lo que es la hegemonía del conflicto en los territorios. En esa medida, pues también demuestra este porcentaje de población que permanece en la ruralidad un acentuado apego, arraigo y sentido de pertenencia por sus espacios habitados. Claramente son formas de la defensa del territorio, y con la defensa del territorio hablamos de todos los componentes culturales, sociales, ambientales que el territorio conlleva en sí mismo. Entonces hay claramente una evidente resistencia frente a los procesos de hegemonía del conflicto en los territorios que se refleja, y estas cifras dan cuenta de ello. Tal como lo interpreta Montañez, lo sorprendente es que después de tantas guerras contra los territorios rurales, todavía permanezca población en ellos, puesto que la resiliencia de estos actores sociales ha sido tal que en conjunto suman cerca de 11 millones de personas. Otro de los elementos
que trae el autor para hacer este contexto y demostrar cómo estas espacialidades y cómo estas territorialidades de la guerra inciden en la composición del territorio, tiene que ver con las formas tradicionales de ocupación y uso de la tierra, versus las intenciones de expansión y control territorial, materializadas o representadas en lo que es el extractivismo, el monocultivo, el narcotráfico, bueno, y otro tipo de actividades que exceden también el control territorial. Claramente, mientras se ha producido esta lógica de la guerra, lo que evidencian esta estadística del 24% y la coexistencia de este modelo hegemónico del conflicto es que hay una permanente tensión entre lo que son estas formas tradicionales de ocupación y uso de la tierra frente a estas intenciones de expansión y control territorial. Y en esa medida, eso lo que ha producido es una intensificación de la movilización por la fuerza de poblaciones bajo la lógica espacial de la guerra. Claramente, el actor, ya sea económico o armado, lo que busca es un control territorial para satisfacer sus intereses. Al encontrar resistencia, lo que va a tratar de hacer, o la lógica lo que indica es que va a tratar de anular esa resistencia para imponer su modelo, imponer toda su estructura de esa hegemonía, y eso ha producido que hay una intensificación de la movilidad por la fuerza de estas comunidades. Eso ha producido el reordenamiento del territorio, la relocalización y el desplazamiento. Prueba de ello, y el panorama lo plantea en este momento en la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, en relación con el número de desplazados forzados que aparecen registrados en las bases de datos en el país. Para el año 1999 se habla de 278.450 personas desplazadas. Al año 2010 se habla de 3.630.987 personas desplazadas. Y al 2024, bueno, estas dos primeras cifras son del CODES, esta última del 2024 responde al Registro Único de Víctimas, que habla de que hay inscritas a la fecha 8.578.124 personas en situación de desplazamiento. Cifras que son realmente desastrosas en relación con la realidad política y social, pues, del país. En esa medida, pues la persistencia del desplazamiento forzado como forma de instauración del dominio territorial, afirma Salas que la violencia se enmarca dentro de esto, abro comillas, como una lógica territorial de los actores del conflicto de control, dominio e incidencia territorial, y por lo tanto de configuración territorial. La intensificación del conflicto armado creó diferencias significativas a escala regional, por lo tanto se habla de unos impactos diferenciados del conflicto. Asimismo, produjo unas afectaciones sobre la población, sobre el medio ambiente y sobre las dinámicas productivas en los territorios. Lo que hay es un desprendimiento y un deterioro absoluto de las condiciones de vida en los territorios, versus una resistencia que propone alternativas para contrarrestar estos efectos y proponer unos horizontes de país anclados a la protección de la vida y a la protección de los recursos naturales.